mirando una base bíblica. Jeremías capítulo 33. Jeremías 33. El versículo 14. Amén, aleluya. Aleluya. Jeremías 33, 14 se lee en el nombre de nuestro Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. He aquí vienen días, dice Jehová, en que yo confirmaré la buena palabra que he hablado a la casa de Israel y a la casa de Judá. Amén. Vamos a estar meditando en esta hermosa tarde bajo el tema: Dios confirma su palabra. Todos sabemos que la palabra de Dios es poderosa. Amén. Aleluya. Y Hebreos habla que la palabra de Dios es más cortante que una espada de doble filo. Amén, aleluya. Cuando Dios habla siempre algo sucede, ¿verdad que sí? Amén. Dios comienza al principio en Génesis 1:1 en la creación de todas las cosas. Y Dios solamente hablaba la palabra. Que sea la luz, y la luz fue. Amén. Aleluya. Solamente Dios hablaba y se formó los planetas. Se formaron las estrellas. Todo se formó con la palabra de Dios. Aleluya. Cuando hablamos de confirmar, que es el tema que Dios confirma la palabra, miramos que cuando Dios habla, lo confirma, reafirmándolo y demostrándolo a través de los hechos. Amén. Amén, aleluya. Cuando Dios habla, se ve a través de los hechos que confirma lo que ha hablado. El Salmo 36:6 dice que por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y la tierra. Solamente Dios tiene que hablar algo. Por eso, ¿verdad? Cuando Jesús anduvo en esta tierra, Mateo habla un pasaje acerca de un centurión. El centurión tenía un siervo y le pidió a Jesús que se lo sanara. Jesús dijo: está bien, voy a ir. El centurión no se sintió digno, dijo: no. Solamente di la palabra. Amén, Aleluya. aleluya. Vamos a ver ese pasaje. Amén. Solamente di la palabra y mi siervo sanará. Y así fue. Solamente el Señor tenía que decir la palabra. Claro, ahí tenía que haber fe. Amén. Por eso, hermano, cuando la palabra se habla y la creemos, es cuando Dios obra en sanidades, Dios obra en milagros, en prodigios. Amén. Se habla la palabra y cuando esa palabra la creemos, Dios habla, Dios actúa. Amén, aleluya. Amén. Dios confirma su palabra. El pasaje que hemos leído, amén, habla acerca de Israel. Anteriormente, en el mismo libro de Jeremías, el capítulo 29, versículo 10. Aleluya. Porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra, para haceros volver a este lugar. Dios le dio la palabra a Israel como todos lo conocemos. Aleluya. Los pasajes en Levítico 26 y Deuteronomio 28 hablan acerca de la obediencia y la desobediencia. Las promesas de Dios para Israel fueron grandes, Aleluya. de grande beneficio para la nación, cuando ellos fuesen obedientes a la palabra. Pero en estos dos pasajes también afirma y reafirma
consecuencias que habrían si ellos no seguían al pie de la letra los mandamientos que Dios había establecido. Y como todos sabemos, ellos no hicieron lo que Dios le mandaba en su palabra, y a causa de esa desobediencia acarrearon grandes consecuencias terribles. Aleluya. Por eso la nación de Israel, durante todas las generaciones pasadas, tuvieron grandes sufrimientos a causa de la desobediencia hacia la palabra de Dios. Y en el pasaje que hemos leído, miramos a Israel que había sido llevado cautivo. Anteriormente la nación de Israel del norte ya había sido destruida a causa del pecado y la desobediencia a Dios. Y en este caso el reinado del sur, Judá, también había sido llevado cautivo. Aleluya. Las consecuencias de esta desobediencia eran terribles. Dios les había hablado lo que pasaría acerca de esto. Israel o Judá del sur fue sitiado por aproximadamente 18 meses. Llegaron a un punto que la Biblia habla que hubo una hambruna porque ellos quedaron encerrados en Jerusalén. Y los ejércitos babilónicos los rodearon. Ellos no podían salir porque no querían entregarse a sus enemigos. Dios les había dicho: entréguense para que vivan. Ellos no quisieron hacer lo que Dios les mandaba. Estamos hablando de la segunda deportación. Los primeros deportados ya se habían ido a Israel, los que Dios había puesto en sus ojos. Y llegaron a un extremo que se volvieron caníbales. Se comían ellos mismos a los muertos. Aquella nación bendecida por Dios. Aquella nación que Dios les prometió que llegaría a esa tierra donde fluiría leche y miel. Ahora estaban pasando una hambruna terrible, comiéndose entre ellos mismos, comiendo carne humana acerca del hambre, la terrible hambre que estaban pasando. Y esa es la consecuencia, amén, de la desobediencia hacia Dios. Amén, aleluya. Y estamos hablando acerca de Israel, pero también la iglesia somos el pueblo de Dios en este tiempo. Amén. Ya vamos a llegar a eso. Aleluya. Amén. Fue tan terrible el sufrimiento, amén, de este pueblo, que la historia cuenta que cuando fueron llevados cautivos, los enemigos le rajaban el vientre a las mujeres embarazadas, le sacaban los bebés, los tiraban para arriba y los dejaban caer en una lanza. A los niños pequeños también los tiraban para arriba y los dejaban caer en una lanza. Tiraban a los niños bebés y los estrellaban en las rocas. Fue tan terrible, amén, lo que este pueblo pasó por la desobediencia a Dios. Por eso Jesús habla en Mateo 24 cuando él dice: cuando vean la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda, los que oyen, entiendan. Y dice: huyan a los montes, ¿te recuerdas, verdad? Amén, aleluya. Pero habla un pasaje de aquellos ay. Y él dice: ay de los que estén encinta en aquellos días. Aleluya. Ay de los que estén embarazados en aquellos días, porque estos eran días de retribución. Claro, le sacaban los bebés, esos sí los ejércitos enemigos. Le sacaban los bebés y los mataban. Dios no quería eso para su pueblo. La consecuencia, amén, de Israel por la desobediencia a Dios no era culpa de Dios. Dios no quería eso para su pueblo, como Dios no quiere el mal para nosotros. Amén, aleluya. Si muchas veces nos va mal es porque somos desobedientes a Dios. Amén. Aunque este pasaje es para Israel, Pablo explica que todo lo que se escribió en el antiguo tiempo es para nuestra enseñanza,
para no caer también nosotros en estos mismos errores Amén, aleluya. de desobediencia a Dios. Aleluya. En Ezequiel 18 habla y Dios dice: yo no quiero la muerte del impío, no la quiero. Ya Israel había sido cautivo, porque Ezequiel fue uno de los que predicó junto a los cautivos. Dios lo levantó para ir predicando a los que iban siendo deportados. Dile que yo no quiero la muerte del impío. Yo lo que quiero es que él se vuelva. Aleluya. Se vuelva a su mal camino y viva. Y eso es para nosotros también. Amén. Porque todo aquel que se aparta de Dios por lo que quiere morir. Y así como Dios le pregunta: ¿por qué queréis morir? También es lo mismo, ¿verdad que sí? Porque muchas veces, conociendo la palabra, queremos morir. Si en Dios hay vida y vida en abundancia. Amén, aleluya. Y dice el mismo Ezequiel 18 que el alma que pecare morirá. Dios estaba reafirmando y demostrando lo que había hablado en Levítico 26 y en Deuteronomio 28, amén, de lo que pasaría si ellos hicieran lo contrario. Y eso es lo que estaba pasando en este momento. Amén, aleluya. Amén. Las palabras de Dios son verdaderas. Amén. Amén. Y lo que Dios habla se cumple. Aleluya. Por eso dice de Job que Dios le dijo al mar: hasta aquí llegarás y no pasarás. Aleluya. Ve que el mar sube la marea, pues llega un límite. A menos que haya un tsunami o lo que sea, pero hasta ahí llega. Y no pasa hasta lo que Dios habló la palabra, hasta ahí vas a llegar. Amén, aleluya. Hermano, es terrible que Dios nos dijera: mira, hasta ahí vas a llegar. Sería trágico que Dios nos diga: mira, ya no vas, hasta ahí vas a llegar. No vas a pasar más. Pues Él tiene el poder. Amén, aleluya. Amén. Cuando Dios habla, las cosas se cumplen. Amén. Amén. He aquí vienen días, dice Jehová, en que yo confirmaré la buena palabra. Ahora aquí va a cambiar. Hablar un poco acerca de la mala, no era que era mala palabra. No. Era palabra de Dios. Se convirtió en mal porque ellos hicieron lo contrario. Pero Dios, en su gran misericordia, aun cuando el pueblo iba a ser cautivo, le da esperanza. Amén. Porque Dios es un Dios de amor, ¿verdad que sí? Amén. Y Dios lo sabe, y Él dice que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Gloria a Dios. Por eso Él dice: y aquí vienen días, dice Jehová, que yo confirmaré la buena palabra. Dios confirma. Y aunque este tema, como vamos a ver en los textos, los contextos, se refiere a la buena palabra que llega a Jesucristo, el Mesías, el prometido de Dios hacia Israel, porque Él lo habla más adelante. Pero también Dios confirma su buena palabra en nosotros. Amén. Ya nosotros tenemos la confirmación porque hemos reconocido y la misericordia de Dios llegó hacia nosotros y reconocemos al Mesías, al Cristo de la gloria, como el Hijo de Dios, Amén, aleluya. que murió y resucitó por nosotros. Amén. Aleluya. Amén. Amén. Dios confirma la palabra. Se la confirmó a Israel, porque es el pasaje que está leyendo aquí. Le confirmó la buena palabra a Israel a través de la venida del Mesías. Dios se lo había prometido desde antes en Isaías. Y todos los profetas hablaron que Jesucristo vendría, el deseado de las naciones. Amén, aleluya. Aquel que nacería de una virgen. Aquel que traería paz, libertad. Como habla Isaías 61. Libertad a los cautivos, a los oprimidos, a los encarcelados. Aleluya. Venía anunciado aquel que sería la buena palabra. Porque Cristo es la buena palabra. Amén. Y Dios le demostró a Israel
enviado era el que le había hablado. Lo demostró a través del poder, ¿verdad que sí? Porque Dios siempre demuestra su palabra a través del poder. Y Cristo anduvo aquí sanando enfermedades, haciendo grandes milagros, ¿verdad que sí? Amén. Claro que sí. Dios lo confirma a través de los milagros, Aleluya. las enseñanzas y todo lo que Él anduvo haciendo en esta tierra, confirmando que Él era la buena palabra, el enviado de Dios. Jesús realizó muchos milagros. Todos conocemos los grandes milagros que Él hizo. Caminó sobre las aguas, alimentó a más de 5,000 personas con unos cuantos panes. Resucitó a Lázaro después de 3, 4 días, ¿verdad? 3 días, ¿verdad? Al tercer día todavía podía resucitar, después de 4 días, ¿verdad? ¿4 es? No sabemos. Aleluya. Hizo grandes milagros, demostrando que era el Hijo de Dios. Enseñaba como nadie enseñaba, ¿verdad que sí? Amén. Y Él impactaba en sus enseñanzas. Y la gente se impactaba y decía, ¿quién es este? Porque te enseña no como los fariseos, sino enseña como quien tiene autoridad. Aleluya. Porque Él era la palabra. Amén. Lo demostró a través de las enseñanzas. Tal vez no tenía la gran teología, doctorados, pero tenía la sabiduría del Dios sabio. Él era el dueño de la sabiduría. Amén. Era Dios. ¿Cuántas veces lo quisieron hacer caer con la palabra? Pero nunca pudieron, porque no. Amén. Nunca, porque Él demostró siempre, amén, ser el sabio que todo lo sabía. Él era Dios. Fue demostrado a través de las profecías bíblicas. Cuando Él dijo, yo soy la luz. Yo soy el pan de vida. Yo soy el pan que descendió del cielo. Yo soy el agua. Aleluya. Él demostró a través del cumplimiento de la palabra que Él era. Aleluya. Por eso el versículo dice, aquí vienen días, dice Jehová, en que yo confirmaré la buena palabra que he hablado a la casa de Israel y a la casa de Judá. La buena palabra, amén. Las buenas noticias. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Las buenas noticias del Evangelio de Jesús. Gloria a Dios. Esta es la buena palabra. Aquella palabra, amén, que cambia al borracho. ¿Verdad que sí? Amén. Que nos cambió a nosotros que venimos de lo más malo. Amén. Aleluya. Con corazones malos. Hermano, todos venimos de ahí. Amén. Y que nos ha cambiado la buena palabra. Amén. Miramos aquí que el Señor siempre va a confirmar su palabra. ¿Verdad que sí? El Señor no habla por hablar. Dios no habla por hablar, lo va a demostrar. Y eso es para nosotros también. Estamos en un tiempo donde la iglesia decimos ser de Dios, servir a Dios. Está bien, así es. Pero no hay demostración. Hay demostración en nuestro cambio de vida, claro. Porque lo más grande es un cambio de vida, ¿verdad que sí? La demostración más grande es cuando un pecador es cambiado y transformado por el poder de la palabra. Claro que sí. Pero también tiene que haber una demostración a través del poder de Dios, ¿verdad que sí? Amén. Tiene que haber. Marcos 16, Gloria a Dios. 20. Dice la palabra. Gloria a Dios. Aleluya. Y ellos saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor. ¿Qué dice? Confirmando la palabra. Confirmando. Porque Dios confirma su palabra. Amén. Aleluya. Porque a veces hablamos la palabra, pero hay un enfermo y no se sana.
a que todavía le falta un poco. También ya hemos sido transformados, regenerados, y hemos dejado las mañas, tal vez los malos hábitos del pecado. Amén. Bueno, espero que sí. Pero aún nos falta, amén. Amén. Nos falta más. Nos falta por más sobre esa palabra. Que esa palabra, la buena palabra, cobre vida en nosotros para que Dios la confirme. No vaya a ser que yo estoy hablando algo que no esté viviendo. Y al yo hablar algo que no estoy viviendo, Dios no va a confirmar esa palabra. Amén. Porque a veces puede ser fácil que Dios me pare aquí enfrente y va a hablarles. Pero lo que yo estoy hablando no es lo que yo estoy viviendo. Y podría ser un fariseo yo mismo. Amén. Aleluya. ¿Y cómo Dios va a confirmar su buena palabra si yo sería un hipócrita como los fariseos? Gloria a Dios. La buena palabra tiene que hacernos a nosotros un cambio. Amén. Y tiene que ser visible en nosotros y vivir, amén, esa buena palabra. Y Dios va a confirmar Amén. lo que hablemos. Gloria a Dios, aleluya. El pasaje que hemos leído vamos a entrar un poco más porque Dios habla de la restauración de Israel. Israel es el pueblo de Dios. Amén. Y sigue siendo el pueblo del pacto de Dios. Aleluya. Israel. Como salen algunos por ahí que diciendo que la iglesia ya suplantó a Israel, no. Si somos el Israel espiritual, sí. Pero Israel sigue siendo el pueblo de Dios. Amén. Y hay un plan perfecto para ellos en los tiempos finales. Amén. Donde el Señor va a confirmar en aquellos que no aceptaron a Jesús. Va a confirmar la buena palabra en ellos. Amén, aleluya. Por eso, cuando Él habla en Ezequiel, capítulo 37, este pasaje conocido que todos lo sabemos. Ezequiel 37, 11. Gloria a Dios. En la aleluya. visión de los huesos secos. Me dijo luego, hijo de hombre, porque este pasaje que hemos leído, que hemos estado mirando, se refiere al cautiverio de Israel. Y es lo mismo también en Ezequiel 37 habla del cautiverio de Israel. Cuando Israel fue llevado cautivo a Babilonia. Y Dios levanta a Ezequiel a profetizarle que habría esperanza para ellos. Aleluya. Que no sería el fin ahí en ese cautiverio. Dios promete traerlos después de 70 años. Pero Dios sabía que Israel seguiría siendo cautivo. Porque la buena palabra es aquella que saca del cautiverio a la persona. No de un cautiverio físico, sino de un cautiverio espiritual. Amén, Porque toda aleluya. persona que no conoce al Señor, que no tiene a Cristo, es cautivo del pecado. Amén. Aunque Israel visiblemente fue liberado, pero seguía siendo esclavo del pecado. Dios le habla a Ezequiel. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Ellos mismos dicen, no hay esperanza. Nuestros huesos se secaron, somos destruidos. Pero todos sabemos lo que habla Ezequiel, no ese es el tema. Dice 14. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Y haré reposar sobre vuestra tierra y sabréis que yo soy Jehová, dice Jehová. Pero miren lo que dice el 3:12. Por tanto profetiza y diles así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas. ¿Y qué dice? Y os traeré a la tierra de Israel. El pasaje que hemos leído es la restauración de Israel. ¿Cuántos de nosotros hemos sido restaurados? Amén. Amén. Aleluya. Todos.
hemos sido restaurados, estamos cautivos. Amén. Pero Israel, la mayoría todavía no han sido restaurados. Por eso dice aquí, vienen días, dice Jehová, en que yo confirmaré la buena palabra que he hablado a la casa de Israel y a la casa de Judá. Y en aquellos días dice, y en aquel tiempo haré brotar de mí un renuevo de justicia, y hará juicio y justicia en la tierra. En aquellos días Judá será salvo, y Jerusalén habitará seguro, y se llamará Jehová, justicia nuestra. ¿Por qué? Porque Israel hasta el día de hoy se sienten inseguros. ¿Por qué cree que Israel está en tanta guerra y haciendo muros alrededor, escudos de misil y tanta cosa? Porque ellos se sienten inseguros. Porque ellos han dejado a Dios. Aleluya. Y porque no han sido restaurados espiritualmente. Una persona restaurada espiritualmente no se siente inseguro. Porque él sabe que la protección la tiene en Dios. Amén, aleluya. Por eso que la Biblia dice que huye el impío sin que nadie lo persiga. Aquel que se ha apartado de Dios y anda afuera, anda con un temor porque él sabe que si se muere se va al infierno. Él lleva ese temor y huye y trata de alejarse de modo que no le pase nada, porque sabe las consecuencias de la muerte. Por eso es que Israel se siente inseguro, porque en su corazón no ha sido restaurado. Ellos están solamente en carne, como profetizó el profeta, pero no hay espíritu en ellos. Aleluya. Usted va a ver hoy los falsos maestros, falsos profetas modernos que se levantan el día de hoy. Ellos andan guardaespaldas, ¿verdad que sí? Andan guardaespaldas y gente que los cuide, porque no han sido liberados. Se sienten inseguros, siguen encarcelados en el pecado. Una persona que ha sido libre puede pasar aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, Amén, aleluya. porque tú estarás conmigo. Yes. Amén. Aleluya. Aleluya. Israel sigue siendo cautivo, pero Dios promete restaurarlo. Llega el día, aunque estas profecías son de doble y triple cumplimiento, porque se cumplió una vez ya en la restauración 70 años, pero se va a cumplir en el tiempo milenial. Cuando Israel Aleluya. viva en paz y en seguridad. Israel no vive en paz y en seguridad. Vean cómo está ahorita en guerras. Amén. Así está en guerra siempre. No tienen paz, porque creen que los enemigos los van a atacar y ellos atacan. Porque perdieron. Amén. O no tienen ellos al Espíritu de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Israel será restaurado. Dios le promete a Israel que será restaurado. Dios está con nosotros, la iglesia, en este tiempo. Amén. El tiempo de la iglesia es corto. Amén, aleluya. La iglesia puede ser levantada en cualquier momento. Amén. Y Dios comenzará esta profecía que se terminará en el cumplimiento de Israel con la restauración de su pueblo. Ahora la pregunta es, ¿realmente hemos sido restaurados? ¿Realmente como pueblo de Dios hemos sido restaurados o seguimos cautivos de pecado? Gloria a Dios, aleluya. Porque esto es bien tremendo, porque en la obediencia está la victoria, como hemos hablado. Amén. Si Israel hubiera sido obediente, Dios mismo le habló. Ustedes, cuando habla en Jeremías 2, cuando ellos eran obedientes, yo peleaba por ustedes. Los enemigos que los atacaban salían corriendo. O sea que vivir en obediencia es una victoria. Amén. Dios. ¿Por qué? Pero lo lamentable es que la iglesia de este tiempo somos obedientes en ciertas áreas y nos sometemos a Dios en lo que nosotros queremos,
escogemos en esto, en esto, en esto. Voy a ser obediente, pero aquello no. Y eso es un problema porque cuando yo quiero ser obediente en ciertas áreas, pero soy desobediente en otras, todo se me hace desobediencia. Amén, aleluya. Todo se me convierte en un desobediente. Por eso, hermanos, la buena palabra tiene que hacer algo en nosotros. Amén. Y esa palabra tiene que confirmarse en nosotros Gloria a Dios. que realmente hemos nacido de nuevo. Amén. Aleluya. Que realmente ya no nos atrae la vida vieja. Amén. Porque muchas veces, como habíamos hablado, podemos cantar, podemos alabar a Dios, brincar en lengua, lo que sea. Pero seguimos siendo cautivos de ciertas cosas en el mundo que no las queremos dejar. Amén, aleluya. Aún esa buena palabra no nos ha formado, pero no es porque no sea buena palabra, sino porque nosotros no dejamos que esa buena palabra nos forme. Amén. Queremos ver la gloria de Dios. Hay que comenzar a vivir en obediencia. Amén, aleluya. Porque Dios no tiene, como hemos hablado, niño bonito, a nadie. A nadie. A Saúl lo desechó del reinado porque fue desobediente. No cumplió una orden que Dios le dio una. Y en muchos pasajes bíblicos el sacerdote los quitó del sacerdocio porque también fueron desobedientes. Amén. Así nosotros, si somos desobedientes, Dios nos va a quitar y va a traer otro. Amén. Así de sencillo. Porque nadie es indispensable, ¿a que no? No. Nadie. Aleluya. Así que, hermanos, no cometamos como iglesia del Señor los errores que Israel cometió. Amén. Que esa palabra, toda la palabra haga algo en nosotros. Amén. Aleluya. Esa palabra tiene que ser confirmada. Amén. Amén. Y yo meditaba en esto, podría ser también que en ese tiempo había mucha falsedad en Israel. Porque ahí lo habla también en la anterior. Ya vamos a terminar. Lo habla en Jeremías 29:8. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. No os engañen vuestros profetas que están entre vosotros. ¿Verdad que hay entre vosotros? Falsos. Amén. Ni vuestros adivinos. ¿Saben qué son los adivinos? Aquellos que andan adivinando que Dios les dijo. Y todo pensamiento que Dios me dijo son adivinos. A ver si adivino una. Eso abunda, ¿no? En este tiempo. Ni atendáis a los sueños que soñáis, porque falsamente profetizan ellos en mi nombre. Oye bien, profetizan en el nombre del Señor. Podría ser que esa palabra no hacía efecto en ese tiempo porque no estaban hablando la verdad, ¿verdad que sí? No estaban hablando la buena palabra que tenía que cambiar. Tal vez mucho pueblo no sabía las consecuencias del pecado. Aleluya. ¿Por qué no se las enseñaban? Como el día de hoy, ¿verdad que sí? Casi no en muchas iglesias se enseñan las consecuencias del pecado. Mira, solo sirve a Dios. Cree en Dios, que Dios es bueno. Haz lo que te venga, lo que sea, que Dios así te quiere como seas. Sigamos así. Sigamos así. Dios confirma su palabra. Amén. Queremos ver la mano de Dios. Queremos ver la bendición de Dios en todas las áreas. Amén, aleluya. En todas las áreas. Vivamos en obediencia a su palabra. Que esa palabra confirme que realmente hemos nacido de nuevo. Amén. Amén. Aleluya. Amén. Así que, hermanos, Dios les bendiga. Amén.